pero lo logré. Y la clave fue el amor y el servicio a Dios y además la preparación de cada persona. Muchísimas gracias a Pedro Mamá, que es el representante nacional de la FENOCIN. Un aplauso también a la señorita Lilian Raday, que es una nuestra peruana. Que estamos luchando, estamos fortaleciendo nuestra identidad cultural. Así que todos ustedes, mis hermanos, muchísimas gracias. Y con orgullo decir, somos indígenas, sí, y somos muy orgullosos de lo que somos. Muchas gracias, una buena noche. Sí, señor. También felicitar al gerente general corporativo de Nuevo Crédito de los Montes Latinos, ingeniero Villatasi y Eugenia José Alberto, quien también estará tomando algunas palabras. Muy buenas noches. ¿Dónde está ese pueblo guerrero? ¿Dónde está? Un fuerte aplauso para ustedes mismos, ¿ven? ¿No se escucha? ¿Otra vez? Bueno, estoy como una hormiga, realmente nervioso, a la misma vez en la mitad de tantos personajes. Me honro de cada uno de ustedes. Y en chico, soy barcelonista de corazón. Muchísimas gracias, Pedro Juan Ceballos. Muchísimas gracias, Luis Micaela Villamil. Muchísimas gracias, concejala Grecia Cando, doctor Rox. Muchísimas gracias por estar presente, al fiscal indígena, doctor Guamán, Josué, a cada uno de ustedes. Bueno, si empiezo a nombrar, no termino. Y asimismo al presidente del Consejo de Nacionalidades y Pueblos Indígenas Evangélicos del Litoral Fiel. Muchísimas gracias por creer en esta institución financiera como lo es los Andes Latinos. Yo sé que están muchísimos socios de nosotros aquí. Sabemos y creemos que ustedes confían también en una gran institución, en un gran joven también que está liderando esta gran institución financiera. Me encantó la intervención de Luz. Créanme que nosotros también nos hemos tenido ya en un proyecto. No sé si ya habrán visto la página de Puruá Models. También están bajando desde ya. El objetivo de nosotros también es formar a señoritas que están en esta provincia radicados a través de la agencia de modelos Puruá Models para poder presentar una candidata indígena para la reina de Guayaquil. Ese es nuestro objetivo para el Puruá Models. Muchísimas gracias por esta apertura que me da. Y le damos también unos pequeños presentes que le hemos traído a cada uno de ustedes. No sé dónde están mis compañeros, por favor. Bueno, con esto quedo infinitamente agradecido de las autoridades, de las organizaciones y de cada uno de ustedes también por esa confianza que dan en cada uno de nosotros. Muchas gracias, pastor, que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Y también tenemos la palabra de nuestra hermana Blanquita Guamán, quien representa a la Organización FENE Nacional. Bienvenida, hermana. Les saludo en el nombre del Señor. ¿Se encuentra en el pueblo santo del Señor? Primeramente vamos a dar un fuerte aplauso en el nombre del Señor. Y después vamos a dar un fuerte aplauso para nuestras autoridades. ¡Qué maravilla! Pastores, directivos del Consejo de la Fiel, así también como el Concilio Pastoral y también como de la Secretaría de la Mujer de la Fiel, compañero gobernador, compañero intendente y compañero fiscal indígena, y también representante del compañero Nebot que están en esta noche.
nacional. Compañera concejal, intendente y gobernador, este pueblo necesita un sitio, un lugar. Mire afuera en la calle está el resto que no puede entrar a este lugar. Y a veces las autoridades, también tomen en cuenta este pueblo evangélico. También es indígenas, pero somos evangélicos. A veces por decir en el papel firmados, humillados, por ser iglesia evangélica, por ser representantes evangélicos, a veces no somos recibidos. Yo como vicepresidenta de la FEINE he llevado escritos, solicitudes, proyectos a las instituciones de gobierno por el hecho que así el evangélico no ha sido recibido. Por el hecho que somos evangélicos solamente ha quedado hasta donde Omar Simón, desde ahí no ha pasado. Estoy hablando esto porque yo lo he vivido, hermanos y hermanas. Proyectos de Churrascani, pero mana Capisca. Así que había estado explicando de que como vicepresidenta de FEINE, 4 años trabajé en la Secretaría de la Mujer de la FEINE, también llevaba proyectos, como vicepresidenta también lo he hecho. Así es que compañero, por donde vaya, costa, sierra y oriente, mucho más que esto va a seguir encontrando a los indígenas evangélicos del Ecuador. Hace como 3 semanas estaba también en Bolivia, presentando la Iglesia Evangélica del Ecuador. FEINE en representación en Bolivia, poniendo sus asuntos en la mesa. Así es que compañeros, por favor, llévese este mensaje. ¿Cuánto necesitamos? Un sitio más grande, más cómodo para alabar al Señor y para servir y así ayudar a que el Ecuador progrese. Nuestros pastores no tienen sueldo, pero en las iglesias son consejeros, solucionadores de problemas, solucionadores de los drogadictos, solucionadores de los necesitados. No hemos dado mucho que hacer la iglesia a las autoridades. Quisiera que tomen en cuenta esto. A veces las fiscalías y cuánta cosa, a veces lleva mucho dinero, mucho trabajo. El pastor con una oración, con una consejería, está solucionando problemas grandes. ¿En dónde están los pastores? ¿En dónde están los líderes? Este es el trabajo de la iglesia, compañeros. No les quiero quitar más tiempo, pero sí exigir y pedirle de favor que lleve este mensaje de cuánto necesitamos un lugar bien para nosotros poder seguir trabajando y decir vamos adelante, Ecuador. Muchas gracias. Queremos la blanquita Guamán. Y también que nos pase la palabra a nuestro hermano y amigo Pedro Guamán. El Ecuador es uno solo, de cholos, mestizos, blancos, indígenas, de hombres y mujeres, de ricos y pobres, católicos y evangélicos, de todo. Ese es uno solo que se llama Ecuador, querido del alma. ¿Quién vive? ¡Listo! ¿Quién sana? ¡Listo! ¿Quién está con nosotros? ¡Listo! ¡Todo lo que respire! ¡Jehová es mi pastor! Un fuerte aplauso para ese Jehová, para ese Dios, para ese Cristo. ¡Aleluya! Compañero Pepe Pancho, gobernador de la provincia de Guayas, señora concejala de Cantón Guayaquil, hermana vicepresidenta de la FEINE,
Hola. Señorita, reina de Riobamba, Micaela Lema Ishikachi, señorita Lilian Caley, Niusta Curuá de Chimborazo, Pastor José Manuel Guamán y toda la comitiva de fiel, a cada uno de ustedes, fiscal indígena de Cantón Guayaquil, señor intendente, todos y hermanas, a ustedes, hermanos y hermanas, a los pastores, líderes, hermanos coros, jóvenes, a ustedes muy buenas noches. Reciba este caluroso saludo de parte de nuestro compañero presidente de la FENOCIN, compañero Santos Villamar. Aquí estoy como dirigente nacional de la FENOCIN y un cristiano evangélico igual que a ustedes, sea en el campo, sea en la ciudad, alabando y confesando a nuestro Dios Todopoderoso. También me olvidé, gracias a medios de comunicación, quienes están transmitiendo en vivo a cada uno de ustedes. En esta noche yo me siento satisfecho por honrar con la presencia de las autoridades y sobre todo festejar el 19º aniversario de esta institución que se llama Fiel acá en la ciudad de Guayaquil. Demos fuerte aplauso también por cumplir un aniversario más de vida. Cierto es que como evangélicos muchas de las veces no hemos sido tomados en cuenta, como dijo la hermana. También los evangélicos también no hemos respondido. En la campaña política yo vine acá a la ciudad de Guayaquil con nuestro compañero Benny Moreno. Algunos nos cerraron la puerta. Pero hoy no estamos para cerrar la puerta, hoy estamos para trabajar, como nuestro presidente Benny Moreno dice, las manos están extendidas para todos y para todas de cada uno de ustedes. El día miércoles, en una reunión con nuestro presidente y con compañero Eduardo Mangas, le dije que el día sábado tiene que estar el señor gobernador. Comprometió y creo que está en representación aquí presente para festejar junto con ustedes. Compañero gobernador, y nosotros como organización tenemos que gestionar. Nuestros hermanos evangélicos necesitan dónde estarse. Si los pájaros, si nuestros animalitos del campo tienen un taxí, ¿dónde estarse refugiados? ¿Por qué nuestros hermanos evangélicos no pueden tener un coliseo para dignamente así alabar a Dios Todopoderoso acá en la ciudad de Guayaquil? Estaremos atentos y gestionando para que esa obra que necesita acá en la ciudad de Guayaquil sea realidad y cumplido por nuestro presidente de la República. Gracias, hermanos pastores, por las oraciones de ustedes, hermano Pastor Francisco Asitipay. A todos, a cada uno de ustedes, mis grandes amigos, mis hermanos. Hoy más que nunca estaremos juntos con ustedes luchando para que esa obra sea realidad, sea en un año, sea en 2 años, pero tiene que cristalizar aquí en la ciudad de Guayaquil. Muchas gracias por invitar a la fiel, a cada uno de ustedes. Que Diosito le bendiga, que Dios esté con ustedes siempre, desde siempre y hasta siempre con Cristo. ¡Viva la patria, viva el Ecuador! Buenas noches, Santiago de Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias por la intervención de cada una de las autoridades quienes han llegado a este lugar para estar juntamente con nosotros a celebrar el 19º aniversario del Consejo de Iglesias de Pueblos Indígenas de Guayaquil. De esta manera terminamos esta parte. Muchas gracias, señores autoridades. Queremos también calcular un poquito más porque tenemos un punto muy importante, presentación de agencias de modelos indígenas. También queremos que ustedes como autoridades observen. Así que pueden bajar y tomar asiento. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias por honrarnos. Que celebramos de esta manera el 19º aniversario
Consejo de Iglesias.